estar aquí reunidos para estudiar su palabra, y damos también gracias por todos aquellos que no estarán físicamente con nosotros, pero se estudiarán la palabra del Señor a través de las redes sociales, de la página de internet. Damos gracias a Dios por su vida. Y el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Y es curioso cómo, si bien toda la Biblia, todo este gran manual que tenemos es la palabra de Dios para nosotros, hay una parte que es una comunicación de dos vías, que no solamente es la palabra de Dios para nosotros, sino también es la palabra que nosotros tenemos para Dios. Y esa parte de la Biblia son los salmos. Y no es en vano que nos identificamos muchísimo en tiempos de profunda tristeza, profunda alegría, de profunda desesperación, o estemos en la dicha más gozosa. Hay un salmo con el que nos identificamos. Pero es desafortunado y es bastante triste que, a pesar de ello y a pesar de lo mucho que nos gustan este tipo de textos, difícilmente se predica desde el púlpito de los salmos. El día de hoy vamos a estudiar la palabra del Señor en el Salmo número 40. En lo que usted lo va buscando, el Salmo número 40, vamos a dar un breve contexto, un breve repaso. Sabemos que la palabra salmos viene del griego salmoi, que significa canto, himno o alabanza, y a su vez el nombre original de los salmos era Tehilim, que significa exactamente lo mismo. Tehilim es la forma plural de la palabra para canto, himno o canción, que es Tehilá. Y nosotros en nuestra Biblia tenemos 150 de ellos, y de esos 150 salmos, 73 se le atribuyen ¿a quién? A David. Al rey David. Y es impresionante cómo nosotros generalmente vemos a David como ese rey, además un rey guerrero, pero además tenía su fase totalmente poética, ¿no? Él escribió 73 de estos 150 salmos, y nosotros al momento de estudiarlos y de leerlos tenemos que entender que este tipo de literatura es una literatura poética. Son poemas como tal, y además es un tipo de literatura de poesía hebrea. Entonces vamos a estudiar bajo este contexto. Espero que ya lo tenga, ya le dé tiempo. Luego me dicen que voy muy rápido, ¿no? Y como última reseña, sabremos que a lo largo de todo el libro de los Salmos hay distintos términos que se traducen a nuestro español como salmos, pero no es la misma palabra. Tenemos diferentes términos. Por ejemplo, mismor, que es un poema con música, es un poema cantado. Tenemos el término shir, que significa canto. Tefilá, que es una oración. Tehilá, que es un canto de alabanza. Precisamente de aquí viene el término de salmos, el tehilim. Miktam, que significa un salmo a media voz. Y también tenemos el sigayón, que es una lamentación. Desafortunadamente, estos términos no aparecen como tal en nuestros textos, lo cual nos ayudaría muchísimo a comprender en el momento que estamos recitando un salmo, estamos leyendo. Nos ayudaría a entender cómo tendríamos que verlo. Si vemos que es precisamente un salmo a media voz, sabríamos que habríamos de entender en el instante que es un salmo prácticamente como un susurro, como una plegaria personal al Señor. Y eso nos cambiaría completamente la visión de los salmos que vamos a estudiar. Ya les di tiempo, estamos en el Salmo 40 y dice de la siguiente manera. Versículo 1. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije,
he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, y aquí no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Este es el texto que vamos a estudiar, un salmo bastante largo, y es un salmo que en muchas ocasiones puede traernos confusión. Hay algunos que de pronto cuando estudian este salmo, que comentan que les da la impresión que son como 2, 3 salmos cortados y metidos todos juntos, ¿no? Como si David lo hubiera metido en una licuadora 3 salmos distintos y sale esto. Pero vamos a estudiarlo, vamos a ver que no es así. Y vamos a ir como siempre, como cada que estudiamos la palabra del Señor, versículo por versículo, tratando de entender las escrituras. Amén. Versículo 1 dice: pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. De entrada, desde el versículo 1 tenemos una traducción bastante débil del texto. Nos dice pacientemente esperé. El texto original en hebreo nos dice esperando esperé. Y tenemos que tener bien claro que el idioma hebreo es un idioma, es un lenguaje de repeticiones. Por ejemplo, cuando usted veía a alguien en la calle, ¿cómo se decían unos a otros? Shalom, ¿no? Que es la paz y la paz del Señor. Pero cuando tú veías a alguien que querías desearle algo más que paz, ¿cómo lo decían ellos? Shalom, shalom. Simplemente con repetir esto, paz, paz, ellos entienden que estás deseando que la paz perfecta de Dios en su vida. Justamente esta es la característica del hebreo, y aquí te lo dice, esperando esperé. ¿Cómo podríamos interpretarlo adecuadamente? Estaba yo esperando intensamente, estaba yo esperando apasionadamente. Es de esta manera en que el salmista nos dice que está él aguardando intensamente y pacientemente al Señor. ¿Al Señor en qué aspecto? A que Él obre, a que Él actúe. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El término original es natá, que significa inclinarse, pero no solamente es como tal así la acción, sino el énfasis es en doblarse. Cuando nosotros pensamos en este salmo, imaginemos que el salmista está esperando intensamente, con la mira puesta, con la esperanza puesta en el Señor. Pero no solamente eso, lo increíble y lo maravilloso es que Dios se inclina. Dios en su grandeza, Dios en su majestuosidad, Él precisamente se dobla, se extiende hacia nosotros para escuchar nuestro clamor. Y nos dice el texto que Él escuchó Shama, nuestro gemir o nuestro grito de ayuda, Shabá. Él Shama nuestro Shabá. Ahí empezamos precisamente a ver que hay un juego de palabras y que hay palabras que suenan muy parecidas porque entendemos que es parte de una poesía. Y dice, el Señor escuchó atentamente. Es el equivalente precisamente a nosotros ante el escuchar y el oír. No solamente es oír, que oímos ruido y oímos ahí que hay un pajarito, sino que realmente el Señor está poniendo atención a nuestro clamor, a nuestro grito de ayuda, a nuestro grito de auxilio. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí el tema para el pozo de la desesperación es Shaón. Shaón significa destrucción, estruendo o desesperación. Y vemos cómo precisamente un lugar así muy ruidoso nos da la idea, de acuerdo a la concepción hebrea, de destrucción. ¿Por qué se imaginan que vendrá esto? Yo me imagino, porque antes precisamente las guerras eran, pues ya no son con misilazos y con bazucazos, o sea, realmente era ejército contra ejército, y el chocar de los escudos, de las espadas, ese ruido, obviamente que va a traer destrucción. Yo me lo imagino así, ¿no? Y el salmista nos dice, yo estaba metido en el pozo de Shaón, en el pozo de la destrucción, en el pozo de la desesperación. Estaba el salmista metido en esa situación donde no hay esperanza humana, ya no tenemos esperanzas de que algún medio humano nos pueda rescatar. La única esperanza que tiene el salmista es el Dios Todopoderoso a que Él actúe. Y está el salmista adentro de este pozo de la destrucción y de la desesperación, esperando intensamente. Y dice que estaba el salmista en el lodo cenagoso. El término para lodo es tit, pero es algo curioso. No solamente significa lodo o significa barro, significa calamidad. Para ellos, como para con nosotros, decir es que estoy en el lodo, o sea, nosotros ya lo entendemos que no es simbólicamente que estemos ahí en un lugar con arcilla o con barro, sino que estamos precisamente metidos en muchísimos problemas, en una calamidad, y es justamente este juego de palabras, como nos dice el salmista, que él estaba metido en el lodo cenagoso. Pero el término para cenagoso, es Yavén, y Yavén no solamente significa esta parte de siena, sino también significa la suciedad, la inmundicia, las heces. Entonces estamos nosotros metidos, o el salmista, nosotros también nos proyectamos, está este salmista metido en la desesperación, en la total aflicción, en medio de una gran calamidad, cuando pasa lo siguiente, versículo 3, versículo 2, parte 2, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo que nos dice aquí el salmista es, me asentó sobre la roca y mis pasos ha afianzado. ¿Qué es lo que pasa si usted y yo cayéramos en un lodo, en un charco de estos de barro o de arcilla? ¿Le ha pasado alguna vez? A nosotros alguna vez, sí, por eso la pastora luego lo dice, sí, porque a finales del año pasado caímos en un charco de barro en el automóvil, y es sumamente resbaladizo, es sumamente pegajoso, no te puedes estar de pie, cualquier cosa que tú pisas te salpica, te manchas, son manchas que duran muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos en una situación de esta naturaleza, de calamidad, que estamos metidos precisamente en el lodo cenagoso, que estamos en el pozo de la desesperación? Que es muy fácil que nuestro pie resbale, es muy fácil que nosotros, tratando de querer salir de un problema, tomemos muy malas decisiones y caigamos en otras peores, ¿no? Es muy común y es muy humano esta situación. Pero ¿qué es lo que nos declara el salmista? Que el Señor lo saca y lo pone sobre piedra firme. Esto no es otra cosa sino que literalmente haya flotado y haya subido, sino que lo lleva a este estado donde uno ya está tan aflictuado, tan conflictuado, con tales aflicciones, que uno está cometiendo tantos errores, lo lleva a esa paz, a esa tranquilidad y a esa seguridad de que lo saca completamente del apuro en el que estaba. No sabemos específicamente cuál es, pero el salmista nos está declarando, esta es su introducción. Dice, yo estaba antes metido en el pozo de la destrucción, yo estaba con una gran aflicción, con una gran necesidad, y el Señor me salvó, el Señor me rescató y me ha puesto en una peña y me ha puesto en lugar seguro. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Aquí el término es precisamente Natán, primero, que es
dar, poner. O sea, él precisamente, ¿qué nos está dando el salmista? Que el Señor Dios, a través de su poder, le dio o puso en sus labios que un shir, un canto, un cántico. Al inicio habíamos visto que eran distintos términos para salmo. Uno de ellos era shir, es esto, y dice, y precisamente, y me puso un tejilá, que es otro de los términos que vimos al inicio de los salmos, que significa que canto de alabanza. Y lo que nos dice a partir de aquí es, y en el Señor temerán y confiarán. Aquí desafortunadamente hay problemas en la traducción en la mayoría de las versiones. Por ejemplo, dice la Nueva Versión Internacional, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Aquí, tache. La palabra nos está hablando que a partir de ese nuevo cántico, de lo que Él va a declarar, ¿qué dice? Verán esto muchos y temerán y confiarán. Y aquí esta versión que nos dice, y tuvieron miedo y pusieron. Está hablando en pasado, eso no es. Y precisamente hay otra versión que se llama Dios habla hoy, que dice, hizo brotar de mis labios un canto nuevo. Aquí también está mal porque no estamos hablando de brotar, sino al contrario. El término era Dios puso, Dios me dio. Dice, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver que esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Esa traducción está totalmente equivocada. Realmente, como tenemos que verlo, es Dios puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Ahora, cuando uno es nuevo en el Evangelio, es muy fácil que de pronto no entendamos estos términos. La gente, cuando hablamos del temor a Dios, ¿qué puede decir? Pues es que cómo es que tú nada más eres, no sé, muy religioso porque vives con temor a Dios, ¿no? Y la verdad es que sí, pero no de la manera que el mundo lo ve. Nosotros sabemos que este temor al Señor no es un temor como ese terror que te dan las películas, ¿no? De ciencia ficción. O sea, no es un terror como vemos a, no sé, a la muerte o a la guerra, sino es un temor reverente en el Señor. Aquí debo decirles y platicarles una anécdota que nos pasó el día de ayer. Estábamos ayer, el día de ayer hicimos nuestro segundo evento del altar familiar, ¿no? Gloria a Dios, le tocó a La Paz. Y la verdad estuvo padrísimo porque semanas atrás ya veníamos hablando de Deuteronomio 28, de que son los dos caminos, y La Paz escogió un pasaje paralelo, que es Levítico 26. Y gloria a Dios porque nos dio la oportunidad de volver a reafirmar eso que ya habíamos insistido y hablado en las semanas anteriores. Pero eso al final derivó en una pequeña discusión teológica, ¿verdad, ministro? Ahora, ¿ustedes creen que realmente, y se los comento porque realmente, pues digo, está bien, o sea, somos seres humanos. Ahora, ¿ustedes creen que una discusión por un tema teológico traiga enojo, coraje, rencor? Claro que no. Yo lo estaba pensando y ojalá, le deseo que en casa de todos en el mundo, sus problemas y sus discusiones fueran eso. ¿Por cuál es la manera agradable de actuar frente al Señor? Y no es otra cosa sino el temor al Señor, de actuar de acuerdo a su voluntad, de actuar de modo que a Él le sea agradable. Ese es el temor a Dios, y eso es realmente lo que nos pasó. Y de verdad lo pensaba así, ojalá que las discusiones de todas las familias fuera por cómo agradar mejor al Señor. Entonces, ¿eso por qué lo explico? Porque precisamente es la esencia de lo que nosotros creemos con el temor al Señor. Nosotros vivimos con un temor reverente, pensando en cómo agradarlo, pensando en cómo actuar de tal manera que a Él le sea agradable y no traiga precisamente coraje de parte del Señor, que no le sea deshonroso. Eso es lo que nosotros entendemos con el temor al Señor. Y a partir de aquí ya nos ha dado el contexto el salmista. ¿Cuál era el contexto? Y repasemos. Él estaba en el pozo de Shaón, en el pozo de la destrucción. Estaba en el lodo cenagoso y el Señor lo sacó de esa miseria en la que él se encontraba.
¿Todo esto por qué? Porque él esperó ardientemente, esperó intensamente en el Señor Dios Todopoderoso, por lo que el Señor Dios Todopoderoso se inclinó y lo rescató. Amén. Ese es el contexto. Y a partir de este momento, ¿qué dice? Puso un cántico nuevo. A partir del versículo 4, vamos a ver ese nuevo cántico que el Señor le puso. Va a ser la confirmación, va a ser el nuevo cántico que le pone el Señor. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí está bastante claro. Sabemos que qué significa bienaventurado. Sabemos que la bienaventuranza, decir que alguien va a ser bienaventurado, ¿qué es? Que va a ser bendecido. Y es lo que nos está diciendo y lo que nos está reafirmando de la introducción. Tú serás bendecido porque estás poniendo tu confianza en el Señor, en el Dios Altísimo y Todopoderoso. ¿Y qué es lo que puede pasar cuando nosotros estamos metidos en el pozo de Sheol, en el pozo de la desesperación? Nosotros podemos cometer el error de confiar en las recomendaciones de otros hombres, de otros seres humanos. ¿Y qué es lo que pasa cuando seguimos ese tipo de recomendaciones? Eso va a salir peor, ¿no? Va a salir peor de lo que ya estaba. Usted tiene una deuda. Usted tiene una deuda. ¿Y qué le va a decir a alguien del mundo? Pues saca otro préstamo más alto y págalo, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Y tiene otra más grande, y pues ahora saca otra más grande y síguelo pagando. Y en lugar de que se pague y te den una recomendación, de acuerdo, en vez de actuar de acuerdo a la voluntad del Señor, a la sabiduría de su palabra, pues actuamos de acuerdo a lo que nos dice aquí, a los soberbios, a los insensatos, y vamos cometiendo una serie de errores que va a salir completamente contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el salmista? Ustedes tendrán bienaventurado, será bendecido el hombre que pone su confianza no en los soberbios, no en los que se desvían en la mentira, en la casab, sino en el Señor. Versículo 5 dice: has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Aquí lo que nos está diciendo el salmista: tus designios y tus obras son sumamente maravillosas. Y lo que dice textualmente es: no hay nadie comparable a ti. ¿Usted piensa que esto aplica directamente en su vida? Claro que sí, yo lo creo firmemente, que las maravillas, los prodigios, los milagros del Señor Dios Todopoderoso son tantos y son tan grandes que no los podemos contar, que no los podemos enumerar. Y es el sentimiento que tiene el salmista a partir de este momento. Versículo 6, y vamos a entrar a la parte quizá más complicada del Salmo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Cuando nosotros pensamos en el contexto, en el momento que esto está sucediendo, nos puede conflictuar un poco. ¿En qué momento estamos? ¿En el Israel del Antiguo Testamento? ¿En el Israel que ofrecen ofrendas de animales para expiación de pecados? ¿A qué se refiere el salmista entonces cuando pone sacrificio y ofrenda no te agrada? Justamente acababa de pasar un episodio muy característico, donde Samuel le dice al rey Saúl, ¿qué pasa con rey Saúl? Él tiene que sacrificar y tiene que esperar al profeta Samuel, tiene que esperarlo para hacer una ofrenda. ¿Y qué hace Saúl? Él va y se adelanta y la hace. ¿Y qué le dice Samuel? Y Samuel le dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Justamente aquí lo que nos está diciendo el salmista es: yo entiendo
¿Y a qué se lo adjudica? Tú has abierto mis oídos. Yo entiendo que tú prefieres que yo sea un hijo obediente, que ponga en marcha y en acción tus mandamientos, antes que yo realice muchísimas ofrendas de animales. Y utiliza un término muy curioso que es: tú has abierto mis oídos. Cuando nosotros vemos este término se lee como kará, que significa abrir, clavar, perforar, o también horadar, que significa hacer un hoyo. Usted recuerda que hay un pasaje en Éxodo, en el capítulo 21, que habla de perforar las orejas. ¿Lo recuerda? Cuando usted tiene un esclavo y el esclavo ya no quiere regresar a la libertad porque ama tanto a su señor que decide quedarse con él en el estatus en el que está, había precisamente un proceso, un ritual que se tenía que seguir a cabo. Dice Éxodo 21, cuando un esclavo quería permanecer, viene el versículo 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Si el siervo decide quedarse con su amo, van el siervo y el amo enfrente de los jueces, y el amo en presencia de los jueces, con una lesna, con un punzón, con un pico, le hacía un orificio al esclavo en la oreja. Esta declaración, ¿qué significa? Que a partir de ese momento él voluntariamente y por decisión propia, el esclavo estaría al servicio de su señor para siempre. ¿Y qué nos dice el salmista aquí? Dice, tú has abierto mis oídos. Esto claramente lo entendemos como que has abierto, de que nos has dado la capacidad de comprender y de escuchar mejor tu palabra, la palabra espiritual. Pero también nos recuerda, y él está diciendo, tú has perforado mis oídos. Él se declara, yo no solamente te he dado un oído, te he dado los dos. Soy tu siervo, y más que tu siervo, soy tu esclavo por voluntad propia. Vamos a darle gloria al Señor, por favor. Y continuamos con el versículo 6. Dice, holocausto y expiación no has demandado. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál es? Precisamente el Megilá, el rollo del Sefer, del libro. ¿Cuál es el libro del rollo que nos está platicando? La Torá, el Antiguo Testamento. Y en este momento no había profetas menores, no había profetas mayores. Lo que nos está hablando el salmista, el rey David, en este momento es, en la Torá, en las escrituras, está escrito de mí. Y he aquí que vengo. Y versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez, y tu Torá, tu ley, está en medio de mi mejá. Hay algo bien curioso que pasa con la cosmovisión hebrea del mundo. Esto de te amo con todo mi corazón, esto es muy occidental. Solamente lo tenemos nosotros de este lado del mundo, porque la cultura occidental así se ha ido transmitiendo. Pero el texto original en hebreo dice, tu ley está en medio de mi mejá. Mi mejá significa mi vientre, mis entrañas. Y curiosamente es algo también muy característico en la cultura japonesa. Y yo se lo decía a la pastora en la semana, te amo con todas mis vísceras. Y me decían, ay no, qué grosero, no me estás diciendo. Pero realmente ese era como se entendía de acuerdo a la cosmovisión del pueblo judío, cómo se entiende tu esencia, tu ser, el centro, tus deseos, tus anhelos están en tu mejá, que es precisamente esta parte de tu vientre, de tus entrañas. Y les digo, también pasa muy curioso, pasa en el japonés, ¿no? Te amo con mis entrañas, te amo hasta lo más profundo de mis entrañas.
claro que para que nosotros lo podamos entender y no cause precisamente esa reacción, por eso es que lo tenemos traducido como desde el fondo de mi corazón, porque es como nosotros entendemos. Nosotros entendemos que nuestros sentimientos, buenos, malos, más profundos, están en el corazón, pero de acuerdo a la cosmovisión judía, están en las entrañas, están en las vísceras. Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Yahvé, tú lo sabes. El término es en justicia he predicado, en Rab Cajal, Rab, magna, grande, grandísima, impresionante. ¿Y qué quedamos que era Cajal del estudio de la semana pasada? Asamblea o congregación. Asamblea o congregación. Vimos justamente este mismo término la semana pasada. Versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad, nuevamente, en grande asamblea. ¿Puede notar usted que por lo general en nuestras traducciones versículo 9 dice en grande congregación y versículo 10 al final dice en grande asamblea? Esto ha sido cambiado a propósito por los editores bíblicos, pero no hay un error. Se repiten estos términos, Raf Cajal, Raf Cajal. Recordamos que el hebreo es un idioma y un lenguaje de repeticiones. Aquí desafortunadamente, como para que no suene repetitivo en español, los editores lo cambiaron. Versículo 11. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Versículo 12. Porque me ha rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí el término para maldad o para iniquidad es abón. Y cuando los teólogos, cuando los estudiosos tratan de analizar este salmo, aquí ya vimos como 2-3 temas distintos. Y se preguntan, ¿en qué momento es que David pasó por esa tribulación? Y dicen, bueno, es que a lo mejor cuando pasó lo de Absalón, ¿no? Pudo haber sido este salmo. Pero cuando tratamos de cuadrarlo con la vida de David, eso no nos va a hacer sonido en absolutamente nada. Hay otros salmos que nos dicen que cuando pasa lo de Betsabé, David se inspira, cuando está huyendo, cuando está en el desierto, lo podemos fechar, pero este no. Y a partir de el versículo 11, vamos a ver, del 11 al 12 vamos a tener esos dos. Esta súplica que le dice, no retengas tus misericordias. A partir del versículo 13 pasa algo muy curioso y muy característico. Este salmo, o este pedazo del salmo, lo vamos a ver integrado, prácticamente idéntico, prácticamente en su totalidad, con el Salmo 70. Y se parece también al Salmo 35. Dice de la siguiente manera, versículo 13, quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta a los que me dicen, ea, ea. Para que nosotros entendamos, el ea, ea es similar a que es un jaja, o sea, que se están burlando del salmista o de la persona que está sufriendo penalidad. Versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. 17. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Esta última parte es increíble. Nos dice Spurgeon, vuelve a hacer énfasis, mi ayuda y mi libertador es tú, Dios mío, no te tardes. Pero nos dice Spurgeon en su estudio, dice, él pensaba en ti y todavía piensa en ti,
Cuando el Padre piense en sus hijos, piense en ti. Cuando el gran juez de todos piensa en los justificados, piensa en ti. Oh cristiano, ¿puedes captar el pensamiento? El Padre eterno piensa en ti. Y es una declaración sumamente gloriosa y grandiosa. Se imagina, porque yo no puedo alcanzar a comprender. Un Dios todopoderoso, un Dios que tiene todo bajo su control, que esté escuchando al mismo tiempo millones de oraciones. Y no solamente eso, millones de pensamientos, todos en el mismo momento, algunas de alegría, algunas de súplica, pero Dios es tan majestuoso que tiene la capacidad de inclinarse y de pensarte y de escucharte. Esa es la convicción que empezamos justamente desde el versículo 1. Es esa convicción gloriosa de que a pesar de que nosotros seamos pequeños e insignificantes, el Dios Todopoderoso nos tiene en su memoria, nos tiene en su cabeza. Pero vamos a entender, porque cuando terminamos esto, los teólogos se preguntan y se cuestionan, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento David estaba tan afligido que contaba los cabellos de su cabeza? ¿En qué momento le hicieron la afrenta y le decían ja, ja, y se burlaban de él? Grande es Dios, que nos dice la palabra del Señor en la segunda epístola de Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura ¿a través de qué? A través de la Escritura, a través de su palabra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué oficios tenía David? Había sido pastor de ovejas. Ah, muy bien, eso es muy bueno. ¿Qué más? Le gustaba la música. Le gustaba la música, era músico, tocaba instrumentos, tocaba el arpa. Era músico, había sido pastor. ¿Qué más? ¿Ah? Le gustaba danzar, perfectísimo. Era guerrero, muy bien. Era un estuche de monerías, como diríamos en la actualidad al día de hoy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro oficio? Era rey, gracias. Era prácticamente el más obvio y el más importante, ¿no? Era rey, músico, danzaba, componía, bueno, era poeta, ya lo estamos viendo aquí. Compuso los salmos. Compuso salmos. ¿Y qué más? Hágame un favor, ponme el micrófono. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29. Versículo 29. Cuando lo tenga, diga amén y le ponemos el micrófono para que se escuche claramente en la transmisión, por favor. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Gracias, Arelis. Si faltaba algún oficio, alguna cualidad, alguna capacidad del rey David, el rey David también era profeta. Y es considerado profeta, como justamente nos lo están confirmando la palabra del Señor en este capítulo 2, versículo 30. Pero siendo profeta, él sabía que había una promesa, que el Cristo se levantaría de su descendencia. El rey David también nos daba profecía. Lo que estamos viendo, mis hermanos, es que el rey David tuvo una experiencia sobrenatural. Tiene una experiencia donde él está en el pozo de la destrucción. El Señor Dios lo rescata y él en agradecimiento, ¿qué dice nuevamente la palabra del Señor? Que Dios puso en su boca un cántico nuevo. A partir de este versículo, la mitad, es el cántico nuevo que estamos viendo del rey David. No es otro tema aparte. No es algo que cortaron y pegaron de otro versículo, de otro salmo.
Es el cántico nuevo que Dios puso en la boca del rey David. Y como les decía, tenemos la palabra profética más segura. Vamos a el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 14, por favor. Cuando lo tengan, diga amén para que nos ayude a leerlo. Hebreos 10, capítulo 10, versículos del 1 al 14, por favor. ¿Y es que? Adelante. Dice, porque teniendo la sangre de los bienes de las cosas, nunca puede los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, por lo que los que tributan este culto limpio una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. En estos sacrificios cada año se hace el de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, y expiaciones por el pecado no te. Entonces aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro Está escrito, que está escrito, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué nos acaba de confirmar este texto de Hebreos 10? Nos acaba de decir que justamente esa parte del Salmo 40 era Jesús mismo hablando. Era Jesús mismo hablando a través del rey David, a través del poeta David. Este nuevo cántico que Dios le pone a David es una rema, es una palabra viva directamente de Dios que no se ha inventado David por voluntad propia, que él no entiende y no alcanza a comprender cuál es la aplicación, qué es lo que va a pasar, pero él es obediente a ese mandato, a ese cántico nuevo que Dios pone en sus labios. ¿Y qué es lo que nos habla precisamente entonces el Salmo 40? Nos dice Jesús, he aquí que vengo, como efectivamente vino en un cuerpo físico. 2, nos muestra que el Mesías, que él mismo es el tema central de las escrituras judías. ¿Qué dice Jesús? En el rollo del libro está escrito de mí. 3, muestra la dedicación del Mesías a la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y 4, muestra el amor del Mesías y la obediencia a la palabra de Dios. Es lo que dice Jesús en este salmo. Tu ley está en medio de mi corazón. Así como Cristo es la figura que une absolutamente todas las escrituras, Cristo también es la figura central en este salmo. ¿Lo había considerado? Muchas veces no nos ponemos a pensar en el contenido de la palabra, pero también hay salmos mesiánicos y hay salmos proféticos, como en este caso. Y lo que estamos viendo no es otra cosa sino el cumplimiento cientos de años antes del mensaje que las ofrendas
los sacrificios de animales no eran una revelación completa, no eran una revelación perfecta, que había algo más grande, que había algo mayor, que estar en esa necesidad de ritos, de rituales, iba a ser un cuento de nunca acabar, porque nosotros no dejamos de pecar, no continuamos pecando, y esa era la esencia de la ley. La esencia de la ley era llegar con un corazón arrepentido por haber cometido ese mal acto. Y al salir de la expiación del holocausto, salir con un sentimiento de ¿qué? De agradecimiento a nuestro Dios por habernos perdonado. ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Que él agarró y dijo, bueno, pues peco tanto, pues sacrifica 2 animales. Y lo vuelvo a hacer, vuelvo a sacrificar. Y lo hicieron como un ritual. Y lo importante no era el ritual, sino lo importante era tener un corazón justo y obediente para Dios. Desde ese entonces, desde los Salmos, desde Rey David, Jesucristo va a hacer su aparición en las Escrituras. Lo vamos a ver claramente hasta los grandes profetas como Isaías. Pero lo que nos está declarando la palabra del Señor en esta parte de la Escritura es esa etapa que el Señor habría de padecer por todos nosotros. Vamos a recordar Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Justamente aquí veíamos en el versículo 12, cuando dice, me han alcanzado mis maldades. ¿Es que realmente Jesucristo haya hecho una maldad? No. Lo estamos viendo en Isaías 53, ¿cuál era? El Señor, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nosotros vemos ese sufrimiento que tuvo Jesús, nos lo están anticipando en el Salmo 40. El Salmo 40 termina con una clase de venganza, resentimiento, clamando por justicia. Fíjense qué hermoso es esto, y es algo que yo se los deseo. Les dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. El deseo de todos como creyentes, el deseo que tengo para con ustedes, es que ustedes tengan gozo y tengan alegría buscando al Señor. Que tengan esa alegría y esa paz que se alcanza al estar en la presencia del Señor. Y digan siempre los que aman su salvación, enaltecido sea Dios. En todo momento, estando en las aflicciones, estando en el pozo de la destrucción, en el pozo de Shaón, o estando sobre la peña con los pies firmes, enaltezca al Señor, porque es justo y porque es bueno. Vamos a darle gloria al Señor, por favor. Amén, gloria a ti, Señor. La tarea de la semana para estudiar en las casas de oración va a ser comparar con Salmo 70 y ver precisamente esta parte del final del Salmo 40 con el Salmo 35. Con Salmo 70 y con el final del Salmo 35, para que veamos precisamente cómo viene la diferencia. Y al día de hoy no sabemos si el Salmo 70 es llamado como un salmo de consagración, como un salmo para conmemorar, y no sabemos si haya salido precisamente del Salmo 40 y de ahí, o sea viceversa. No lo sabemos, la verdad es que no es importante. Lo importante es ver la hermosura de este cántico, de esta alabanza que pone el Señor Dios Todopoderoso, utilizando a ese guerrero, poeta, rey danzarín,
además como profeta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar el servicio. Póngase de pie, por favor.